Hola, mi nombre es Juanjo y el equipo de Cruz Roja Juventud me ha dejado sus redes para que os cuente mi historia. Empiezo. Tengo 23 años y a los 20 lo dejé con mi novia. Éramos amigos desde el colegio y empezamos muy pronto. Y habíamos creado amigos juntos y salíamos siempre con la misma gente. El problema llegó que cuando lo dejamos lo pasé mal y ella lo pasó mal, como cualquier ruptura. Pero vino después el mayor problema para mí, que fue que no tenía gente con quien salir. Porque mis amigos eran los suyos y los suyos eran los míos. Que me di cuenta de que no tenía amigos con quien salir y eso me producía muchísima ansiedad, no quería salir de casa, estaba siempre en mi habitación encerrado y una de las razones por las que me di cuenta de cómo estaba era que, por ejemplo, que yo siempre solía tocar la guitarra y que la había tocado desde bien pequeño, no me llenaba como antes, dejé de hacerlo. Algo que me sentaba fatal es que fui consciente de que tenía familia que me quería, tenía comida, tenía una casa y al final, teniéndolo todo, no era feliz. Pero realmente lo que me pasaba era que me sentía solo. Si queréis saber algo más de mi historia, seguid de la parte 2. Bueno, como os iba diciendo, lo dejé con mi novia y me quedé bastante solo. Y eso me afectó en mi día a día porque dormía fatal. Por ejemplo, al ir a clase siempre sentía mucha ansiedad, llegaba muy nervioso, siempre negativo. Por ejemplo, mates, que a mí siempre se me había dado muy bien, dejé de tener buenas notas en esa asignatura y no sabía muy bien por qué, pero es que mi concentración era prácticamente cero. No me concentraba al estudiar, no hacía los ejercicios y al final mis notas bajaron bastante. Cuando había algún plan y me invitaban, me entraba tanta ansiedad que la mayoría de veces decidía no ir, porque no me sentía yo, estaba demasiado incómodo y no disfrutaba de las actividades. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha encantado, que ir a conciertos, y sobre todo de mi cantante favorito, que es Melendi. Mis amigos fueron a un concierto que no habíamos ido hace un montón de tiempo y yo decidí no ir, y a mí me extrañó mucho porque siempre había sido muy fan. Y no me pasó solo con eso, me pasó también que eran las fiestas de mi pueblo y no quería ir, y así un montón de cosas más. Y mis amigos, pues tanto no que les dije, al final se cansaron y no me invitaban a prácticamente ningún plan más. Y luego mi hermano, que se fue de Erasmus a Roma y como me vio mal me dijo que para remontar tenía que echarme una nueva novia, pero no se daba cuenta de lo que realmente me sucedía, que era que me sentía solo de verdad. Por ejemplo, me dijo que una cosa que podía hacer era retomar el grupo que teníamos él y yo hacía unos años, que volviese a tocar, que volviese a hacer canciones. Lo intenté un tiempo, pero no me servía de nada. Así que lo dejé y volví a encerrarme en mi cuarto. Si queréis seguir escuchándome, ir a parte 3. Bueno, estaba contando que mi hermano se fue de Erasmus a Roma y que me intentó que me animase más, pero aún así me seguía encerrando en mi cuarto. Y fue en ese momento que también empecé a engancharme con las redes sociales. Al estar tanto tiempo solo en casa, era como que sentía que me sentía un poco más acompañado, pero realmente no era así. Lo único que hacía era pasar historias viendo cómo mis amigos salían de fiesta, cómo iban a eventos que no me invitaban, y lo único que hacía era pues pasar lo peor de lo que estaba. Otra cosa que hice fue instalarme una app de citas, pero que mi intención realmente no era para ligar, era que pues quería conocer gente y hablar un poco. Pero claro, esas personas tenían obviamente su vida aparte de las redes sociales. Yo no, pero claro, tenía que pensar que esa persona, yo era una persona más que conocían en redes, que nos dábamos un par de me gustas, pero al final no se creaban vínculos de calidad. Luego también, para intentar interactuar un poco con mi perfil de redes sociales, subí algún vídeo tocando la guitarra o cantando, pero si veía que no había mucha interacción por parte de los seguidores, lo quitaba rápido porque lo único que hacía era bajarme la autoestima. Y me di cuenta de que por muchos seguidores que tuviese me sentía aislado, me sentía solo. Si queréis seguir escuchando mi drama, id a la siguiente parte. ¿Os acordáis de mi hermano que se fue de Erasmus a Roma? Pues cuando volvió no me reconoció. Yo había sido siempre el hermano gracioso, el divertido, el deportista, el músico, el que siempre tenía planes. Y al ver que ya no era así, fue cuando de verdad se preocupó e hizo lo posible por ayudarme. Mi hermano me obligó, literal, a apuntarme a la charanga de nuestro pueblo, y aunque yo en un primer momento no tenía muchas ganas ni fuerza de ir, él se apuntó conmigo para conseguir que no fuese solo y además para asegurarse de que iba a los ensayos. Cuando hacíamos quedadas en el local para ensayar, yo siempre me inventaba excusas para no ir. Pero luego mi hermano venía y me decía que se lo habían pasado súper bien, que habían preguntado por mí, que me había echado de menos. Entonces fue cuando decidí ir poco a poco, y créeme, muy poco a poco, obligándome a ir. Al principio era muy duro y difícil para mí porque a veces me preguntaban cosas y me quedaba bloqueado, no sabía ni qué decir. Pero bueno, con tiempo y esfuerzo conseguí ir incluyéndome más en los planes, a veces me quedaba a tomar algo por las tardes. Fui poco a poco
y ellos también me hacían sentir parte del grupo. Y eso, juntado con tocar, que era mi forma de expresarme, pues me hacía sentir mejor. Incluso a algunos ya les empecé a contar mi situación y cómo era mi realidad. Algunos se habían dado cuenta también, pero me dijeron que había una opción que era las terapias de bajo coste, que es para las personas que tienen un poco menos de recursos. La psicóloga me empezó a ayudar en mis primeros pasos para salir de esta soledad no deseada, porque sí, lo que me pasaba es que estaba atravesando una situación de soledad no deseada. Me proponía pequeños retos, por ejemplo, salir una vez al día de casa, limitar el uso de redes sociales, quedar a tomar algún café, y yo sentía que iba mejorando y que iba consiguiendo mayores avances. Raquel, una compañera de la charanga, me propuso que hiciese voluntariado en Cruz Roja Juventud y me pareció una idea brutal, y además lo guay fue que cuando me inicié allí no pasé de ser una persona encerrada a ser totalmente sociable, pero sí que noté que conocer gente con situaciones parecidas a las mías y conectar me ayudó mucho a crecer en mi autoestima y en mi día a día. He aprendido a diferenciar cuáles son las amistades más pasajeras o con las que compartes 3 risas con las amistades de verdad, con lo que es tener un grupo sano y con el que puedes contar. Y ya no me sentía solo, sino que podía decidir cuándo estar a solas. Y ahora sí que sí, si queréis acabar esta historia conmigo, id a la parte final. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, hay algo que debéis de saber. Mi nombre no es Juanjo. Me llamo Pablo y soy actor. Y la historia que os he contado no es la mía, pero sí es la historia de 1,78 millones de personas jóvenes. 1 de cada 4 atraviesa una situación de soledad no deseada. Si te encuentras entre ellas o conoces a alguien que lo esté viviendo, que sepas que no estás solo o sola. El 69% de la juventud siente o ha sentido esta misma soledad en algún momento de su vida. Por ello, las personas jóvenes necesitamos espacios y apoyos sociales para ayudarnos a reconectar y mejorar nuestro bienestar emocional. No será un camino fácil, lo sabemos, pero los apoyos de otras personas son fundamentales. Si has detectado que un amigo tuyo ya no te llama, que tu mejor amiga ya solo te responde a los WhatsApp con un sticker, si hace meses que no ves a Carlos, o si sabes que Paula se ha mudado, ¿por qué no llamarles y asegurarte de que están bien, de que no se sienten como Juanjo? Ayúdanos a que la soledad solo sea deseada.